Esta sopa cuesta más que tu vida insignificante, así que límpiala de mis zapatos. Rugió mi ex, Leonardo, y al instante siguiente una crema caliente salpicó mi rostro, escurriéndose por mi delantal de camarera bajo las carcajadas de 500 invitados. Era su boda con la hija de un oligarca, por la cual me abandonó el día que supo de mi embarazo. De rodillas, pide perdón a mi prometida por tu torpeza, ordenó, empujándome por la espalda hasta hacerme caer directamente sobre un plato roto. Me echaron descalza por la puerta trasera mientras la élite grababa mi humillación. Él pensaba que había pisoteado a una pobre camarera. No sabía que una hora antes yo había comprado todas las deudas de su nuevo suegro. Yo soy la inversora anónima Ángel X y ahora subiré al escenario para convertir su boda en el funeral de su imperio. Ten más cuidado, inútil. Casi rozas mi vestido con tus manos sucias. El chillido de la novia, Beatriz, atravesó la refinada melodía de los violines que llenaba el majestuoso salón del Gran Ópera. Me quedé inmóvil, apretando con fuerza los bordes de la bandeja de plata. El aire en el salón estaba cargado con el aroma de libios y un perfume increíblemente caro que ahora me parecía sofocante. Frente a mí estaba el hombre al que hace un año consideraba mi destino, mi universo, Leonardo. Hoy parecía un príncipe de cuento. Un smoking impecable de $10,000 resaltaba perfectamente sus anchos hombros, y el reloj en su muñeca brillaba con el precio de toda una vida de una persona común. Pero sus ojos, en ellos veía una crueldad helada que nunca mostró cuando compartíamos el último plato de fideos en nuestra pequeña habitación alquilada, soñando con un gran futuro. A su lado, como una flor exótica envuelta en encaje y diamantes, estaba Beatriz, la heredera del imperio petrolero Álvarez. Cada uno de sus caprichos costaba más que el presupuesto anual de un pequeño pueblo, y ahora ese capricho era yo, su blanco de humillación. ¿No te bastó con que te echara de nuestra casa como un juguete roto e inútil?, susurró Leonardo, inclinándose tan cerca que pude sentir el olor de su coñac de élite. Los invitados seguían riendo a nuestro alrededor, sin oír su traición. ¿Viniste aquí a lavar platos para ver cómo oficialmente me convierto en el rey de esta ciudad, o esperabas compasión? Solo estoy haciendo mi trabajo, Leonardo, respondí, apretando los dientes hasta que me dolió la mandíbula. Cada palabra me costaba una batalla. Sentía como todo en mi interior gritaba de injusticia. No podía decirle la verdad, aún no. Su triunfo debía ser completo antes de convertirse en cenizas. ¿Trabajo? Tu trabajo es ser una sombra bajo mis pies, no aparecer ante los ojos de mis invitados. Su rostro se deformó de ira. De repente tomó un plato de sopa caliente de calabaza de mi bandeja. Esta sopa cuesta más que tu vida insignificante, así que límpiala de mis zapatos. Al instante siguiente, el líquido espeso y caliente salpicó mi rostro. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo cómo la sopa se filtraba en ellos, quemando mi piel y escurriéndose en pegajosos hilos por mi cuello, directamente bajo el cuello de mi barata y almidonada uniforme de camarera. Las 500 personas más ricas de la ciudad guardaron silencio por un segundo, y luego el salón estalló en un estruendo de risas humillantes. «Oh, mira, Leo, ahora parece un cerdo en su hábitat natural». Camila, la amiga de la novia, señaló hacia mí con su dedo de manicure perfecta. Ya sostenía su teléfono dorado, capturando cada instante de mi vergüenza. «Suban esto a la red». Título: La ex asistente de Richie Industries ahora trabaja limpiando sopa. De rodillas. Leonardo me empujó bruscamente por el hombro, disfrutando de su poder. Pide perdón a mi esposa por arruinarnos el ánimo con tu aspecto miserable. Rápido, estoy esperando. Sentí un fuerte empujón en la espalda. Mis rodillas chocaron contra el frío y duro suelo de baldosas, clavándose directamente en los afilados fragmentos de un plato roto. Un dolor agudo atravesó mi cuerpo al instante. Sentí como la sangre comenzaba a empapar la tela de mis pantalones, pero no emití ni un sonido. Miré sus zapatos de charol perfectamente lustrados, ahora manchados con gotas anaranjadas de sopa. «Fuera de aquí. Seguridad, tiren esta basura por la puerta trasera para que no apeste el salón», rugió Leonardo.
y quítenle los zapatos, no es digna de pisar este mármol ni siquiera con sus harapos. 2 matones con trajes negros, que ayer habrían abierto puertas para mí, ahora me agarraron sin piedad por los codos. Uno de ellos, con una sonrisa burlona, me arrancó bruscamente las baratas bailarinas de trabajo. Me arrastraron descalza a través de todo el lujoso salón, entre restos de comida cara y charcos de vino derramado. Escuchaba los gritos de burla de la élite, veía cientos de cámaras apuntándome. Las pesadas puertas de hierro de la cocina se cerraron tras de mí con un golpe sordo, y los guardias simplemente me empujaron al sucio patio trasero, directamente bajo una helada lluvia nocturna. Me quedé de pie en un charco, respirando con dificultad. La lluvia se mezclaba con las lágrimas que por fin me permití, lavando la sopa pegajosa de mi rostro. El frío me calaba hasta los huesos, mis pies se entumecían sobre el asfalto mojado, pero en mi interior se encendía un fuego capaz de reducir a cenizas todo aquel hotel, junto con sus hipócritas invitados. Leonardo pensaba que esa noche era su final, su victoria absoluta. Creía que su matrimonio con Beatriz salvaría su empresa LeoCorp, que llevaba un año hundiéndose en secreto bajo el peso de las deudas. No sabía que el padre de Beatriz, el gran e infalible oligarca Álvarez, esa misma mañana, a las 8, había firmado los documentos para transferir todos sus activos al grupo de inversión Ángel X, a cambio de la cancelación de sus deudas. Con manos temblorosas, saqué de un bolsillo oculto del delantal un paquete hermético. Dentro estaba mi verdadero teléfono, un dispositivo con conexión satelital cifrada. La pantalla se encendió de inmediato, mostrando un mensaje de mi abogado principal. Procedimiento completado. Usted es la única propietaria de todos los derechos de prenda de la familia Álvarez y de Ritchie Industries. Todo este mundo ahora le pertenece. Esperamos la orden para destruir. Mis labios partidos se curvaron en una sonrisa fría, casi depredadora. Presioné el botón de marcación rápida. Arthur, trae el Rolls Royce a la entrada principal, que seguridad bloquee todas las salidas y prepara mi traje blanco de Armani. Es hora de recordarles a estos supuestos reyes quién es el verdadero dueño del aire que respiran. Levanté la mirada hacia las ventanas iluminadas del salón de baile. La música allí se hizo más fuerte. La celebración continuaba. Leonardo, querías verme de rodillas, ¿verdad? Pues disfruta los últimos minutos de tu falso triunfo, porque en 15 minutos me suplicarás perdón, ahogándote en tu propia desesperación. Quedan solo 10 minutos para que la camarera regrese a presentar una cuenta que no podrán pagar, ni siquiera si venden sus almas. La lluvia helada empapó instantáneamente mi fino delantal, convirtiéndolo en un pesado trapo frío. Permanecía descalza sobre el asfalto agrietado del patio de servicio, observando cómo el agua turbia arrastraba los restos de sopa de calabaza de mis manos. Detrás de las pesadas puertas metálicas del Gran Ópera se oían risas apagadas y vítores triunfales. Leonardo acababa de pronunciar su primer brindis como nuevo miembro de la familia Álvarez. Él pensaba que había tirado la basura, no sabía que había arrojado el detonador de su propia destrucción. Un Rolls-Royce Phantom negro con cristales tintados se detuvo suavemente justo frente al charco en el que yo estaba. Del coche saltó Arthur, mi jefe de seguridad confiable, el hombre que conocía mi verdadera identidad incluso cuando yo no era más que un código anónimo en el sistema bancario de Suiza. Sus ojos brillaron de furia al ver mi labio partido y la suciedad en mi rostro. Señora Elina, han cruzado la línea. ¿Ordena asaltar el salón? Su mano se posó automáticamente sobre la funda del arma bajo la chaqueta. No, Arthur. Un asalto sería demasiado misericordioso. Quiero que vean cómo su mundo se desmorona tornillo por tornillo. Me senté en el cálido interior de cuero, donde ya me esperaba un estuche con un traje blanco de satén de Armani y una horquilla de diamantes. Mientras el coche rodeaba el hotel hacia la entrada principal, abrí la tablet. Mis dedos se deslizaron rápidamente por el teclado, activando el sistema Global Freeze. «Marcus, ¿estás en línea?» «Sí, señora», respondió la voz de mi genio financiero desde Zúrich.
Todos los activos del LeoCorp y del Holding Álvarez están bajo nuestra garantía. Legalmente ya son mendigos. Solo esperamos su señal para desactivar sus líneas de crédito. Hazlo, Marcus. Deja sus tarjetas en cero justo durante la cena de bodas. Que Álvarez entienda que su hija de oro acaba de casarse con un quebrado y que él mismo ya no posee ni este hotel. Nos detuvimos frente a la escalinata principal. El portero, el mismo que media hora antes había apartado la mirada con desprecio cuando la seguridad me arrastraba descalza por la puerta trasera, ahora se inclinó profundamente al abrir la puerta de la limusina. No reconoció en esta mujer elegante de traje blanco y mirada helada a aquella camarera sucia. Entré al vestíbulo justo cuando la boda alcanzó su punto máximo. Leonardo y Beatriz se preparaban para cortar un pastel de $5,000. Pasé junto a los guardias, que se quedaron inmóviles ante mi seguridad. La música se interrumpió de repente. Los técnicos, a quienes había sobornado de antemano, cortaron el sonido. Me detuve en la entrada del salón. 500 pares de ojos volvieron a fijarse en mí, pero esta vez no hubo risas, solo un susurro de horror. «¡Seguridad! Ordené que echaran a esta loca», gritó Leonardo arrojando el cuchillo del pastel. «¿Cómo te atreves a volver, zorra?». Avancé lentamente hacia el escenario, y la multitud se apartaba ante mí como si el mar se abriera. Mis tacones marcaban con precisión el ritmo de su final. «Leonardo». Mi voz, amplificada por un micrófono oculto, resonó como un trueno. «Dijiste que la sopa costaba más que mi vida. Me pregunto cuánto vale tu vida ahora cuando le debes a mi empresa 2.000 millones de euros sin posibilidad de aplazamiento». En las enormes pantallas, donde hacía un minuto se proyectaban fotos románticas de los recién casados, estallaron cifras rojas. Eran informes reales de las deudas de LeoCorp. «Papá, ¿qué es esto? Haz que se calle», chilló Beatriz agarrando a su padre del brazo. Pero el oligarca Álvarez no pudo decir nada. Miraba su teléfono, donde acababa de aparecer un mensaje. Sus cuentas han sido bloqueadas por decisión del fondo de inversión Ángel X. Su rostro se volvió ceniciento. Subí al escenario y me planté frente a Leonardo. ¿Creías que Beatriz era tu salvación? No, Leo. Ella es tu último clavo en el ataúd. Todo este tiempo intentaste robar mis ideas, pero olvidaste que yo siempre fui dueña de las patentes. En este mismo momento, la policía está incautando los servidores de tu oficina. Me giré hacia el padre de la novia. Señor Álvarez, su empresa pasó a mi propiedad hace 30 minutos debido a un impago de créditos. Todo este banquete, este pastel, este vino, incluso estas flores, los pago yo. Y he decidido que la celebración ha terminado». Me incliné hacia Leonardo, que temblaba de rabia y shock. ¿Recuerdas cómo me obligaste a disculparme de rodillas? Ahora mira a tus invitados. No están grabando mi humillación, sino tu final. Los agentes judiciales irrumpieron en el salón. «Leonardo Ricci, queda usted arrestado por fraude financiero y falsificación de documentos», sonó la voz seca de un policía. Leonardo me miraba, incapaz de pronunciar palabra, y Beatriz se arrancó el velo al darse cuenta de que se había casado con un pobre. Yo simplemente levanté la copa de champán que él no llegó a beber. «Pide perdón, Leo, pero esta vez no voy a escucharte». El salón Grand Opera, que una hora antes parecía un jardín celestial, ahora se había convertido en un purgatorio. Los camareros, mis antiguos compañeros, se quedaron inmóviles con las bandejas en las manos, sin saber si continuar el servicio o simplemente observar cómo las cumbres del mundo se precipitaban al abismo. Beatriz permanecía en medio del escenario. Su lujoso velo se había enganchado en el borde del pastel de bodas, y manchas de crema ensuciaban ahora su vestido de $100,000. Se veía exactamente como yo una hora antes, manchada y perdida, pero sin mi fuerza. «Papá, haz algo. Echa a esta bruja». El grito de Beatriz se convirtió en un chillido tan agudo que hizo vibrar el cristal de las mesas. Álvarez, endurecido en las guerras empresariales de los años 90, intentó dar un paso al frente para recuperar el control de la situación.
Su rostro se enrojeció y sus puños se apretaron hasta que los nudillos se volvieron blancos. «Escúchame bien, niña», gruñó, acercándose a mí. «No sé a qué juegos estás jugando ni de dónde has sacado esos documentos falsos, pero no saldrás de aquí con vida si no retiras tus palabras ahora mismo. Este es mi hotel. ¿Y mi seguridad?» «Su seguridad, señor Álvarez, acaba de recibir la notificación de cancelación de sus contratos por insolvencia del cliente». Lo miré directamente a los ojos, sin apartar la mirada ni un milímetro. «Y en cuanto al hotel, revise su correo. Hace 15 minutos, el Grand Opera pasó a ser propiedad del fondo Ángel X, por deudas de garantía que usted dejó impagas el mes pasado. Ahora usted aquí es solo un invitado no deseado que me debe el alquiler del salón». Me giré hacia Leonardo. Estaba de pie, acorralado contra el borde del escenario por 2 oficiales de policía. Su cabello, antes perfectamente peinado, estaba desordenado, y su mirada recorría el salón buscando apoyo entre sus antiguos amigos. Pero los amigos, aquellos tiburones de negocios, ya comenzaban a dispersarse, tratando de no aparecer en las cámaras junto a un quebrado. «Leo, ¿querías que me disculpara de rodillas?» Me acerqué a él, ignorando a Beatriz, que intentó lanzarse sobre mí para agarrarme del cabello, pero fue detenida por mi seguridad. «Mira tus manos. Están temblando. No es por el frío, Leo. Es por darte cuenta de que todo lo que construiste sobre mi sangre y mis ideas era un castillo de naipes». Saqué de la carpeta que Arthur me entregó una sola hoja. Esta es la orden de confiscación de todos los bienes de Ritchie Industries, incluyendo ese reloj que presumías ante los periodistas y ese anillo que acabas de poner en el dedo de Beatriz. Por cierto, también fue comprado con dinero robado de mi fondo. El policía asintió a su compañero. Este se acercó a Beatriz e, ignorando sus gritos histéricos, le quitó del dedo el enorme diamante. «¡No! ¡Es mío! ¡Es un regalo!», gritó ella, cayendo sobre el mismo mármol donde yo había estado una hora antes. «No es un regalo, Beatriz. Es una prueba en un caso de malversación a gran escala», respondí fríamente. En ese momento, apareció Camila en el salón, la misma amiga que había grabado mi humillación con su teléfono. Intentaba escapar discretamente por la puerta del personal, cubriéndose el rostro con su bolso Birkin. «Camila, ¿a dónde vas?». Mi voz la detuvo en seco. «Querías contenido exclusivo para tu blog, ¿no? ¿Por qué dejaste de grabar? Muestra a tus seguidores cómo luce una verdadera caída. Por cierto, tu nuevo Porsche, el que Leo te regaló la semana pasada, ya está siendo cargado en una grúa en la entrada. También formaba parte de la línea de crédito que acabo de cerrar». Camila palideció. Su teléfono cayó de sus manos y se hizo añicos contra el suelo. Se quedó ahí, en silencio, habiéndolo perdido todo: el coche, el estatus y sus amigos influyentes. Me volví hacia Álvarez, que ahora estaba sentado, respirando con dificultad. Su imperio, construido durante décadas, se había desmoronado en una hora por un solo error. Permitió que su yerno humillara a una mujer cuyo nombre ni siquiera se molestó en conocer. «La cena ha terminado, señores», anuncié en el micrófono, que aún seguía encendido. «Camareros, pueden retirarse. Personalmente les pagaré a cada uno un bono equivalente a 1 año de salario por haber tenido que soportar a esta gente hoy». Me acerqué al borde del escenario y miré a Leonardo, a quien ya llevaban hacia la salida esposado. «¿Recuerdas lo que me dijiste cuando estaba descalza bajo la lluvia? ¿Que no era nadie? Ahora vas a descubrir lo que significa no ser nadie. Solo que tú no tendrás un Rolls Royce esperándote a la vuelta de la esquina. Solo tendrás un furgón policial». Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Mis pasos resonaban en el salón vacío, donde hacía apenas unos minutos reinaban el orgullo y la crueldad. Arthur me abrió la puerta hacia la noche, pero ahora la lluvia me parecía una purificación. Cuando la limusina se alejaba del hotel, vi en el reflejo de la ventana el letrero de neón Grand Opera,
que de repente se apagó. Mi venganza fue fría, pero la casa que quemé hoy estaba construida sobre mentiras, y no me arrepentí de ninguna chispa. La sala de audiencias número 402 me recibió con un silencio mortal y el olor a papel viejo y antiséptico. Aquí no había candelabros dorados del Grand Ópera, solo frías luces de neón que iluminaban sin piedad cada arruga en el rostro de Leonardo. Estaba sentado en el banquillo de los acusados, encorvado, con un traje gris barato que le habían dado en el centro de detención. Su rostro cuidado había palidecido, y su peinado, antes perfecto, se había convertido en un mechón desordenado que caía sobre su frente. A su lado, mordiéndose los labios con nerviosismo, estaba Álvarez. El antiguo oligarca ya no parecía un león temible, se asemejaba a un viejo perro golpeado que aún esperaba un milagro. Beatriz no estaba en la sala. Se rumoreaba que había vendido lo poco que le quedaba, sus bolsos, y había huido a una pariente lejana en provincia, tratando de escapar de la vergüenza. «De pie, entra el tribunal», sonó la voz del alguacil. Me levanté de mi asiento en la primera fila. Llevaba un traje azul oscuro perfectamente entallado por sastres de Milán. No miré a Leonardo, pero sentía su mirada, una mezcla de odio, envidia y súplica. Se abre el caso Fondo Ángel X contra Richie Industries y Grupo Álvarez por cargos de fraude, falsificación de documentos y lavado de dinero, leyó el juez con tono monótono. Tiene la palabra la representante de la parte demandante. Avancé hacia el estrado. Mis pasos resonaban en la sala como golpes de martillo. Su señoría, mi voz era tranquila, pero en ella vibraba el acero templado. Durante 10 años, el acusado Leonardo Richie se apropió sistemáticamente de la propiedad intelectual de mi cliente. Utilizó la confianza y la cercanía emocional para robar patentes que se convirtieron en la base de su éxito. Presentamos al tribunal firmas digitales y los códigos originales, cifrados en el servidor Némesis 3 años antes del registro de su primera empresa. El abogado de Leonardo, un costoso buitre jurídico que intentaba justificar su último anticipo, se levantó de un salto. «Protesto. Estos son solo palabras de una mujer resentida. No hay pruebas directas de que la señora Elina sea la propietaria de esos códigos». Sonreí apenas perceptiblemente. Ese era el momento que había estado esperando. «Su señoría, solicito que se incorpore al expediente un extracto del Registro Estatal de Sujetos Especiales. Ahí consta que Elina no es solo un nombre, es un acrónimo de un programa gubernamental secreto para el desarrollo de sistemas de seguridad financiera, cuyo arquitecto principal fui yo. Leonardo no solo robó a su pareja, robó tecnología estatal, amparándose en mi identidad». La sala contuvo el aire. Leonardo se aferró al borde de la mesa, sus ojos se abrieron de horror. Por fin comprendió. Yo nunca había sido su asistente, yo era su supervisora, quien le permitió jugar a ser empresario hasta que cruzó la línea. Además, continué, mirando directamente a Álvarez, presentamos grabaciones de conversaciones donde el señor Álvarez discute la eliminación física de la camarera que arruinó la boda. Álvarez se dejó caer pesadamente en su silla. Su abogado bajó la cabeza. Era jaque late en 3 movimientos. El juez examinó los documentos durante 1 hora que pareció eterna. Cuando levantó la vista, el veredicto ya estaba escrito en su rostro. El tribunal dicta declarar a Leonardo Richie y al Grupo Álvarez culpables de todos los cargos. Se impone una pena de 15 años de prisión con confiscación total de bienes a favor de la parte perjudicada. Ejecútese de inmediato. Cuando los alguaciles se acercaron a Leonardo para ponerle las esposas, él gritó de repente: «Elina, no puedes hacerme esto. Te amaba. Éramos un equipo». Me acerqué a él, ignorando los gritos de los periodistas que intentaban acercarse.
Amabas la ilusión de poder que yo te di, Leo. ¿Recuerdas la sopa que me arrojaste? Ahora comerás rancho de prisión de un cuenco de aluminio durante los próximos 15 años. Y cada vez que tomes una cuchara, recordarás esa noche. Me di la vuelta y salí de la sala. En las escaleras me esperaba una multitud de reporteros. «Señora Elina, ¿qué hará con los bienes confiscados?», gritaban. Me detuve, me puse las gafas de sol y miré al sol que por fin rompía entre las nubes. He creado un fondo para ayudar a mujeres víctimas de abuso financiero. Cada centavo de los activos del Leo Corp se destinará a la educación y protección de aquellas a quienes hombres como Leonardo intentaron aplastar. Cuando subí al coche, Arthur me entregó el periódico de la mañana. En la portada estaba mi foto con el titular «Ángel de la venganza, la caída de un imperio de mentiras». Dejé el periódico a un lado. Aún quedaba el último capítulo, aquel en el que por fin dejaría de ser una sombra para convertirme en quien realmente soy.